La jaula había sido construida para criminales. Gruesos barrotes de hierro se oxidaban en las uniones. Traqueteaban con cada bache del camino. Vera estaba sentada dentro como carga entregada al matadero. Supuso que eso era lo que ella era. A su alrededor, los otros prisioneros habían dejado de llorar hacía tiempo. Tres sanadores, todos mayores, todos con más experiencia. Ninguno había hablado en horas. Sabían lo que esperaba al final de este camino tan bien como ella. El dragón del rey Alfa. Los susurros habían llegado incluso a las aldeas más pobres. La bestia llamada Sinindrath había caído enferma. Tenía algo que ningún sanador podía curar. Una oscuridad se extendía a través de sus escamas. Una podredumbre que lo hacía gritar de agonía durante la noche, sacudiendo los muros del castillo. El rey había convocado a sanadores de cada rincón de Daris. Prometía oro y títulos a quien pudiera salvar a su criatura vinculada. Ninguno había tenido éxito. La mayoría no había sobrevivido al intento. El dragón los mataba, decía la gente. Los quemaba vivos antes de que pudieran siquiera tocarlo. Y ahora el rey estaba lo suficientemente desesperado como para vaciar las prisiones. Arrastraba a cualquiera con un susurro de habilidad curativa y lo lanzaba al problema. Vera presionó su frente contra los fríos barrotes. Observaba el castillo crecer en el horizonte. Agujas de piedra gris arañaban un cielo cargado de nubes de tormenta. Incluso desde esta distancia podía sentirlo. El dolor del dragón. Rodaba a través de ella como náuseas, como dolor, como una herida que no podía ver pero no podía ignorar. Su don siempre había funcionado así. No solo curaba heridas. Las sentía, las absorbía, las llevaba en su propio cuerpo hasta que el paciente estaba completo. Nadie sabía esto sobre ella. Nadie podía saberlo. Los sanadores que tomaban el dolor en sí mismos eran considerados malditos, contaminados y peligrosos. El reino había quemado a tales sanadores en la hoguera hace un siglo. Llamaban a su magia una corrupción que se extendía como una enfermedad. Si alguien descubría lo que ella realmente era, la muerte por dragón sería la opción misericordiosa. El carro se detuvo de golpe. Los guardias gritaron. Los otros prisioneros gimieron cuando la puerta de la jaula se abrió. ¡Fuera todos! Vera entró al patio e inmediatamente sintió que sus rodillas se debilitaban. La agonía del dragón la golpeó como un golpe físico tan intenso que casi vomitó. En algún lugar profundo bajo este castillo, Sinindrath estaba gritando sin sonido. Y ella era la única que podía escucharlo. ¡Fórmense!, ladró un soldado. Serán llevados ante la bestia uno a la vez. Tengan éxito y ganarán su libertad, más una recompensa más allá de la imaginación. Fallen. No terminó. No necesitaba hacerlo. La primera sanadora, una mujer de cabello gris con manos temblorosas, fue llevada lejos. Vera contó los minutos en los latidos de su corazón. 7 minutos después, un rugido sacudió el suelo bajo sus pies. Los soldados intercambiaron miradas. Uno de ellos hizo una marca en un pergamino. La mujer de cabello gris no regresó. El segundo sanador fue, luego el tercero. Ninguno volvió, y entonces solo quedó Vera. El soldado la miró con algo parecido a la lástima. «Eres joven», dijo en voz baja. «Probablemente nunca has curado nada más grande que un gato de granero. Esto es un desperdicio». Vera no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Que había curado a su madre moribunda tomando la enfermedad pulmonar en su propio pecho? ¿Que había estado tosiendo sangre durante 3 semanas mientras su madre se recuperaba? ¿Que había salvado a un niño del veneno dejando que ardiera a través de sus propias venas? Casi deteniendo su corazón. Que ella entendía el sufrimiento de maneras que ningún sanador ordinario podría jamás. Nada de eso importaría si Sinindrath la mataba antes de que pudiera siquiera intentarlo. «Muévete», dijo el soldado, empujándola hacia las escaleras de piedra que descendían a la oscuridad. «El rey está mirando». La caverna bajo el castillo apestaba a azufre y podredumbre. Vera bajó las escaleras lentamente. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la piedra fría. Las antorchas alineaban las paredes, pero hacían poco para empujar las sombras. Y en algún lugar adelante, respirando en jadeos irregulares y dolorosos, esperaba la criatura que había matado a cada sanador antes que ella.
El dolor se intensificaba con cada paso. Para cuando llegó al fondo, las lágrimas corrían por su rostro, y ni siquiera había visto al dragón todavía. Entonces la caverna se abrió y ella dejó de respirar por completo. Sinindrath era enorme. Incluso acurrucado sobre sí mismo, el dragón llenaba la cámara subterránea. Sus escamas, una vez de obsidiana brillante, ahora estaban manchadas con parches de decadencia gris. Cadenas gruesas como troncos de árboles ataban sus patas, sus alas y su cuello. Y sus ojos, dorados y antiguos y llenos de un sufrimiento inimaginable, se fijaron directamente en ella. Un sonido escapó de la bestia. No un rugido, sino un gemido. El corazón de Vera se rompió. Tú lo sientes, ¿verdad? La voz vino de arriba. Ella miró hacia arriba y lo vio. El rey Alpha Baldrich estaba de pie en un balcón de piedra que dominaba la caverna. Tenía los brazos cruzados y una expresión ilegible. Era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro que caía más allá de su mandíbula. Sus ojos eran del color del acero pálido, hermoso de la manera en que una espada era hermosa, frío, peligroso y mirándola con una intensidad inquietante. Los otros corrieron, continuó él, su voz haciendo eco en las paredes de la cámara. En el momento en que vieron a Sinindrath, intentaron huir. El dragón no tolera la cobardía. Vera no respondió. No podía. El dolor del dragón era tan fuerte dentro de su cráneo que apenas podía pensar. Caminó hacia adelante. Detrás de ella, escuchó jadeos, soldados murmurando oraciones. Alguien gritó que se detuviera. La cabeza de Sinindrath se levantó, humo rizándose desde sus fosas nasales. Una advertencia. Un paso más y ella ardería como los otros. Vera siguió caminando. El gruñido del dragón vibró a través de sus huesos. El calor se acumuló en su garganta. El brillo revelador del fuego construyéndose detrás de sus dientes. Tenía segundos como máximo, pero no se detuvo. En cambio cayó de rodillas. Colocó ambas palmas planas sobre el suelo de piedra e hizo algo que había jurado nunca hacer frente a testigos. Se abrió completamente al dolor. La golpeó como un maremoto. La podredumbre, la infección, la magia maldita comiendo a Sinindrath, vivo desde adentro hacia afuera. Ella gritó mientras desgarraba su cuerpo, mientras sus venas se convertían en fuego, mientras su visión se volvía blanca de agonía. Y entonces ella empujó. Energía curativa fluyó fuera de ella en una ola dorada, hundiéndose en la piedra, viajando hacia el dragón como luz persiguiendo sombras. Sinindrath rugió, pero no con ira. En shock, en alivio. Los parches grises en sus escamas comenzaron a encogerse. Vera no podía verlo. Estaba demasiado ocupada muriendo. La maldición, cualquier magia oscura que hubiera envenenado al dragón, ahora estaba dentro de ella. Podía sentirla extendiéndose por su pecho, envolviendo su corazón, apretando. Esta no era magia oscura ordinaria. Estaba diseñada para mantener una conexión, un vínculo entre el dragón y quienquiera que la hubiera lanzado. Y ahora ese vínculo se había aferrado a ella también. Suficiente. Manos fuertes agarraron sus hombros, tirando de ella hacia atrás. La conexión se rompió. Vera colapsó de lado, jadeando, convulsionando. Su cuerpo intentaba rechazar la oscuridad que había absorbido. A través de una visión borrosa, vio a Sinindrath levantarse. Las escamas del dragón brillaban de nuevo. Obsidiana pura, saludable. Sus ojos encontraron los de ella y algo pasó entre ellos. Reconocimiento, gratitud, un vínculo que ella no entendía. Entonces vio al rey de pie sobre ella. Su fachada fría se agrietó. Algo casi como miedo en su expresión. ¿Qué eres?, exigió él. Vera no podía responder, no podía hablar. Solo podía temblar mientras la maldición robada ardía a través de su sangre. Lo último que escuchó antes de que la inconsciencia la reclamara fue su voz, cortando a través del caos de soldados gritando y dragón rugiendo. Ella será mi esposa. Vera despertó con seda bajo su mejilla y el dolor aún resonando en sus huesos. Por un largo momento, no se movió. No podía moverse. Su cuerpo se sentía vaciado, raspado en carne viva desde el interior. La maldición que había absorbido de Sinindrath
Se había desvanecido a un dolor sordo, pero no se había ido. Podía sentirla enroscada en algún lugar profundo de su pecho, dormida, pero presente, esperando. Nunca había tomado algo tan oscuro dentro de sí misma antes. No sabía qué le haría. Has estado inconsciente durante 2 días. Ella abrió los ojos. La habitación era diferente a todo lo que había visto. Techos altos pintados con murales de dragones en vuelo. Una cama con dosel más grande que toda su casa de la infancia. Ventanas que daban a montañas nevadas bajo un cielo gris. Y sentado en una silla junto a su cama, mirándola con esos inquietantes ojos color hielo, estaba el rey Alfa. Vera intentó sentarse. Sus brazos cedieron inmediatamente. No lo hagas, dijo Baldrich rotundamente. Casi te matas salvando a mi dragón. Moverte demasiado rápido solo lo empeorará. Su dragón, logró decir Vera. Su voz sonaba rota y débil. ¿Estás Sinindrath curado completamente? Algo parpadeó en su rostro. Los médicos de la corte no pueden explicar cómo sobreviviste. La maldición debería haberte matado en el momento en que la absorbiste. Y sin embargo, aquí estás. Vera cerró los ojos. El alivio la invadió, cálido y abrumador. Lo había hecho. Realmente había salvado a la criatura, lo que significaba que era libre. El soldado había prometido. Ten éxito y gana tu libertad. Podía irse a casa. Podía desaparecer antes de que alguien descubriera la verdad sobre sus habilidades. Ha habido un cambio de planes, dijo el rey como si leyera sus pensamientos. Sus ojos se abrieron de golpe. No te irás. La voz de Baldrich era práctica, vacía de crueldad, pero también vacía de calidez. He anunciado nuestro compromiso a la corte. La boda tendrá lugar en una semana. Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. ¿Qué? Curaste a Sinindrath, continuó él. Nadie más pudo. Eso te hace valiosa, irreemplazable. Eso me hace una sanadora, dijo Vera lentamente, su pulso comenzando a acelerarse. No una esposa. En este reino, el dragón elige a la reina. El silencio colgó entre ellos, pesado y expectante. No entiendo, susurró Vera. Baldrich se puso de pie, moviéndose hacia la ventana. Con la espalda hacia ella, parecía menos un rey y más una sombra delineada por la luz pálida. Sinindrath está vinculado a mi línea de sangre, dijo en voz baja. Lo ha estado por generaciones. El dragón elige con quién se casará el rey. Siempre lo ha hecho. La esposa de mi padre, la esposa de mi abuelo. Cada reina en la historia de Beldaris fue elegida primero por el dragón. Se giró para mirarla. Cuando curaste a Sinindrath, cuando tomaste su dolor en ti misma, formaste una conexión. El dragón te ha elegido. Vera sacudió la cabeza. Yo no pedí esto. No quiero ser reina, solo quiero irme a casa. No hay hogar al que regresar, dijo Baldrich. Su tono no cambió. Tu aldea fue quemada hace 3 meses, saqueadores. No hubo sobrevivientes. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Ella lo miró fijamente, esperando que se retractara, que dijera que era un error. No lo hizo. Hice que mis hombres investigaran. Continuó. No tienes familia, ni lazos, nada esperándote fuera de estos muros. Vera sintió las lágrimas acumularse, pero se negó a dejarlas caer. No frente a él, no frente a este hombre frío y calculador que estaba reorganizando toda su existencia como piezas en un tablero de juego. Así que no tengo elección, dijo ella en voz baja. Tienes una elección. Baldrich caminó de regreso a su lado de la cama, mirándola con una expresión que ella no podía leer. Cásate conmigo y vive como reina. Recházalo. Y él hizo una pausa. No te forzaré, pero debes saber que lo que hiciste en esa caverna, la forma en que curaste a Sinindrath, eso no es magia curativa ordinaria. La corte lo vio. Los soldados lo vieron. A estas alturas, la mitad del reino ha escuchado susurros. Su sangre se heló. La gente está haciendo preguntas, terminó él. Preguntas peligrosas sobre qué tipo de sanador puede absorber una maldición destinada a matar a un dragón y sobrevivir. Me estás amenazando. Te estoy protegiendo. Su voz se endureció. Cásate conmigo y nadie se atreverá a tocarte.
Nadie investigará, nadie te arrastrará ante un tribunal para exigir a ver si tu magia es del tipo que hizo que quemaran a los sanadores hace 100 años. Vera lo miró fijamente, su pecho apretado por el miedo y la furia y algo más que no podía nombrar. ¿Qué obtienes tú de esto?, preguntó ella. Más allá de la aprobación del dragón, ¿por qué querrías una esposa que no conoces, una prisionera vestida de seda? Su máscara se deslizó por solo un momento. Una grieta en su compostura, algo casi vulnerable antes de desaparecer detrás del hielo. Necesito un heredero, dijo simplemente. La línea de sangre debe continuar. Más allá de eso, dio un paso atrás. No quiero nada de ti. Compartiremos un título, compartiremos un castillo. No compartiremos nada más. Tendrás habitaciones, sirvientes, libertad para hacer lo que desees. No te visitaré, no te cargaré con expectativas de afecto. Se movió hacia la puerta. Una semana, dijo sin mirar atrás. Descansa, recupérate, y luego nos casamos. La puerta se cerró detrás de él. Vera yacía en la enorme cama, rodeada de un lujo que nunca había imaginado, en un castillo que no podía dejar, comprometida con un rey que no quería nada más que su existencia. Y en algún lugar profundo de su pecho, enroscada alrededor de su corazón como una serpiente dormida, la maldición que había robado de Sinindrath se agitó. La boda fue un espectáculo. Vera estaba parada en la entrada de la gran catedral, envuelta en seda blanca e hilo de plata. Su cabello trenzado con perlas que nunca podría pagar en 10 vidas. El vestido pesaba más que ella. La corona que habían colocado en su cabeza se sentía como un grillete. Y más allá de las enormes puertas de roble, 1000 nobles esperaban para ver a una prisionera convertirse en reina. «Te ves aterrorizada», dijo Maya, la anciana sirvienta que había sido asignada para atenderla. La voz de la mujer era amable, pero práctica. «Trata de que no lo vean. Los nobles huelen el miedo como los lobos huelen la sangre». «Estoy aterrorizada», admitió Vera en voz baja. «Bien, significa que no eres estúpida». Maya ajustó la caída de su velo. «Las estúpidas no duran mucho en esta corte». Las puertas gimieron al abrirse. 1000 rostros se volvieron hacia ella. Vera sintió sus miradas como agujas, penetrantes, evaluadoras, hambrientas de debilidad. Los susurros se deslizaron por la catedral, haciendo eco en los techos abovedados pintados con imágenes de dragones y reyes. Esa es ella, la sanadora de las prisiones. Mírala, común como la tierra, dicen que usó magia oscura en Sinindrath. Magia antinatural. El rey ha perdido la cabeza. Vera mantuvo la vista al frente. Al final del pasillo imposiblemente largo, Valdrich esperaba de pie, vestido de negro y plata, su expresión tallada en piedra. A su lado, visible a través de las enormes ventanas detrás del altar, Sinindrath se posaba en las almenas exteriores de la catedral. Los ojos del dragón encontraron los de ella. La calidez inundó su pecho, inesperada y reconfortante. La presencia de la criatura se sentía como una mano estabilizando su hombro, guiándola hacia adelante. Caminó paso a paso ignorando los susurros, ignorando las miradas hostiles de las mujeres nobles en vestidos elaborados que claramente esperaban estar donde ella estaba. Una mujer en particular llamó su atención. Alta, de cabello negro como el cuervo, hermosa de una manera afilada y peligrosa. Miraba a Vera con un odio indisimulado. La ceremonia pasó en un borrón. Votos pronunciados, anillos intercambiados. La mano de Valdrich estaba fría cuando tomó la de ella, su agarre firme pero impersonal. Su mirada barrió sobre ella sin aterrizar realmente, como si ella fuera un retrato en la pared en lugar de una mujer ante él. «Por las antiguas leyes de Beldaris», entonó el sacerdote, «y por la bendición de Sinindrath, guardián del reino, los declaro marido y mujer, alfa y reina, vinculados hasta la muerte». La multitud no vitoreó. La pausa se alargó, espesa de resentimiento. Entonces Sinindrath rugió. El sonido sacudió la catedral, haciendo vibrar las vidrieras, enviando a los nobles a tropezar hacia atrás con miedo. Pero no era un rugido de ira. Era una proclamación, una aprobación, la bendición del dragón dada para que todos fueran testigos. Lentamente,
A regañadientes, los nobles comenzaron a arrodillarse. Valdrich finalmente la miró. Su guardia cayó por solo un momento, revelando algo ilegible debajo. «Te odiarán por años», murmuró lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. «Pero nunca se atreverán a hacerte daño. Sinindrath no lo permitirá». No era consuelo, pero era protección. Y Vera se dio cuenta con un extraño giro en su pecho que la protección podría ser suficiente. La noche de bodas llegó con todo el peso del hacha de un verdugo. Vera se sentó en el borde de una cama enorme, en las habitaciones que le habían dicho que ahora eran suyas, conectadas a las habitaciones del rey por una sola puerta. Una puerta que permanecía firmemente cerrada. Él había dicho que no la visitaría, que no la cargaría con expectativas. Pero la tradición exigía la consumación. La corte esperaría pruebas. Los sirvientes susurrarían si el rey nunca entraba en las habitaciones de su esposa. Pasó una hora, luego dos. La puerta permaneció cerrada. Vera debería haberse sentido aliviada. En cambio, se sentía extrañamente vacía, sola en un castillo lleno de gente que la despreciaba. Casada con un hombre que no quería tener nada que ver con ella. Vinculada a un dragón cuya maldición aún se enroscaba dentro de su pecho, agitándose inquieta con cada día que pasaba. Un golpe en la puerta la hizo saltar. No la puerta de conexión, la entrada principal. «¡Adelante!», llamó ella, su voz más firme de lo que se sentía. La puerta se abrió y Valdrich entró. Se había cambiado de su ropa de boda a un atuendo más simple. Pantalones oscuros, una camisa blanca suelta desabrochada en la garganta. Su cabello estaba húmedo, como si se hubiera bañado recientemente. Parecía casi humano así, casi accesible. Casi. «No te tocaré», dijo inmediatamente, cerrando la puerta detrás de él. «Pero necesito ser visto entrando en tus habitaciones. Los sirvientes hablan. La corte escucha». Vera asintió lentamente. «¿Cuánto tiempo necesitas quedarte?» «Una hora debería ser suficiente». Se movió hacia una silla cerca de la chimenea, bajando con los movimientos cuidadosos de alguien que lleva un peso invisible. «Puedes dormir si lo deseas». «Me iré antes del amanecer». Ella debería haber aceptado la oferta. Debería haberse metido en la cama y haberle dado la espalda a este extraño rey frío que había trastornado toda su existencia. En cambio, se escuchó a sí misma preguntar, «¿Por qué elegiste esto? Un matrimonio solo de nombre. Podrías tener a cualquier mujer noble en el reino». Valdrich guardó silencio por un largo momento, mirando el fuego. «Sinindrath te eligió a ti», dijo finalmente, «no yo. Pero podrías haberte negado, ignorado la elección del dragón. Eres el rey». «No». Su voz era plana, no podía. Algo en su tono la hizo detenerse. Una pesadez que iba más allá de la política o la tradición. «El vínculo entre el dragón y el rey», continuó él todavía sin mirarla. «No es simbólico. No es ceremonial. Es real. La salud de Sinindrath está atada a la mía. Cuando el dragón enfermó, yo...». Se detuvo. Su mandíbula se tensó. «Tú también lo sentiste», susurró Vera, comprendiendo al fin. «El dolor. Sentiste lo que Sinindrath sentía». El silencio de Valdrich fue respuesta suficiente. «Es por eso que estabas tan desesperado por encontrar un sanador», continuó ella. «No se trataba solo de salvar al dragón. Tú también te estabas muriendo». Sus ojos finalmente encontraron los de ella. A la luz del fuego, parecían menos hielo y más acero. Duros, pero no fríos. Protegidos, pero no vacíos. «Cuando curaste a Sinindrath», dijo en voz baja, «sentí eso también. El momento en que la maldición se levantó. El momento en que pude respirar de nuevo». Hizo una pausa. «Te debo mi vida. Este matrimonio, esta corona, esta protección es el único pago que puedo ofrecer». Vera lo miró fijamente, una calidez floreciendo en su pecho. No era cruel, no la estaba usando. Era un hombre atado al destino de una criatura, tratando de sobrevivir de la única manera que sabía. Igual que ella. «La maldición», dijo ella con cuidado, «la que estaba matando a Sinindrath.
¿Sabes de dónde vino? La expresión de Baldrige se estremeció. No, estaba mintiendo. Ella podía sentirlo de la misma manera que sentía el dolor irradiando de él como calor de una herida. Pero no presionó. Todavía no. 1 hora, dijo suavemente, girándose hacia la cama. Intentaré dormir. No durmió. Y cuando lo escuchó irse justo antes del amanecer, sus pasos cuidadosos y silenciosos, fingió que no había notado cuánto tiempo se había demorado en su puerta antes de finalmente alejarse. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo inesperado. Baldrige cumplió su promesa. No visitó sus habitaciones de nuevo. Se veían solo en cenas formales, reuniones del consejo donde se le requería sentarse en silencio a su lado, y la ocasional aparición pública donde estaban juntos como estatuas talladas de la misma piedra fría. Pero algo cambió. Comenzó pequeño. Un libro dejado fuera de su puerta, una colección de diarios de sanadores de la Biblioteca Real con una nota en su letra. Parecías interesada en los jardines botánicos. Estos podrían ayudar. Luego hierbas frescas entregadas a sus habitaciones, especímenes raros que ella había mencionado querer estudiar. Un kit de sanador hecho de plata y obsidiana, más fino que cualquier cosa que ella hubiera poseído. Regalos sin explicación, amabilidad sin reconocimiento. Y luego Sinindrath comenzó a visitar. La primera vez Vera casi se desmayó. Había estado caminando por los jardines cuando una sombra bloqueó el sol, y de repente el enorme dragón estaba aterrizando en el césped ante ella, doblando sus alas y bajando su gran cabeza a su nivel. «Hola», había logrado decir débilmente. Sinindrath había resoplado, un sonido casi como una risa, y presionado su hocico suavemente contra su palma. Después de eso, el dragón venía a diario. La encontraba donde quiera que estuviera en el castillo y simplemente se quedaba enroscado cerca mientras ella leía, caminando a su lado por los pasillos, enviando a los sirvientes a dispersarse aterrorizados, acurrucándose alrededor de ella protectoramente cuando se sentaba en los jardines. El dragón nunca se ha vinculado con nadie fuera de la línea de sangre. Maya le dijo una tarde, con los ojos muy abiertos. En 300 años. Nunca. Vera no sabía qué hacer con esa información, pero no podía negar el consuelo que traía la presencia de Sinindrath. La criatura la entendía de maneras que ningún humano había hecho jamás. Sentía su dolor sin explicación, ofrecía calidez sin condición. Era más de lo que había recibido de nadie. Y entonces, una noche, todo cambió. Ella no podía dormir. La maldición dentro de su pecho se había vuelto más activa últimamente, agitándose con creciente frecuencia, enviando sacudidas de dolor a través de su cuerpo en momentos aleatorios. Lo había ocultado de todos, pero se estaba volviendo más difícil. Desesperada por distracción, vagó por el castillo y se encontró fuera de la caverna del dragón. Sinindrath ya estaba despierto, sus ojos dorados brillando en la oscuridad. Vera bajó las escaleras y se acomodó en el suelo de piedra junto a la enorme cabeza del dragón. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «La cosa que tomé de ti todavía está dentro de mí y no sé cómo deshacerme de ella». Sinindrath hizo un sonido bajo y retumbante. «Simpatía, comprensión. Nunca le he dicho a nadie lo que realmente soy», continuó Vera. «Una portadora de dolor. Así es como nos llamaban antes de las quemas. Sanadores que toman el sufrimiento en sí mismos. Mi madre era una, su madre antes que ella. Lo pasamos como una maldición propia». Presionó su frente contra las cálidas escamas del dragón. «Ella murió cuando yo tenía 12 años. Tomó demasiado en sí misma y no pudo liberarlo. Su corazón simplemente se detuvo. Las lágrimas quemaban sus ojos. Siempre supe que moriría de la misma manera. Solo que no pensé que sería tan pronto. No vas a morir». Vera se giró. Baldrige estaba de pie en la base de las escaleras, su expresión ilegible en la luz tenue. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Cuánto había escuchado? «Yo no», comenzó ella. «Sé lo que eres», interrumpió él, caminando hacia ella. «Reconocí lo que hiciste en el momento en que curaste a Sinindrath. He visto los textos antiguos, las descripciones de los portadores de dolor,
la forma en que absorbían el sufrimiento a través del tacto. Se detuvo a unos pocos pies de distancia. Lo que no podía entender era cómo sobreviviste tomando una maldición que debería haberte matado instantáneamente. Ahora sé que eres más fuerte que cualquier portador de dolor en la historia registrada. El pecho de Vera se tensó. Entonces, ¿por qué no me has expuesto? ¿Arrojado al tribunal? Porque salvaste mi vida. Su voz era feroz, casi enojada. Porque eres la única persona que ha mirado a Sinendrath sin miedo. Porque se detuvo, se dio la vuelta. Sus hombros subieron y bajaron con una respiración pesada. Porque no dejaré que mueras, terminó en voz baja. No por mí, no por el dragón. Encontraré una manera de eliminar la maldición de tu cuerpo, Vera. Lo juro. Ella miró su espalda, su pecho apretado con algo que tenía miedo de nombrar. ¿Por qué te importa?, susurró. Él no respondió. Simplemente se quedó allí, claramente queriendo decir algo más, pero sin saber cómo. Entonces Sinendrath se movió, su cola enroscándose alrededor de ambos, acercándolos más. El dragón resopló ese sonido de risa de nuevo y acomodó su cabeza hacia abajo como para decir, «Averígüenlo ustedes mismos». Y en la cálida oscuridad de la caverna, rodeada de fuego de dragón y verdades no dichas, Vera se dio cuenta de que ya no estaba sola. Por primera vez en su vida, alguien estaba luchando por ella. Los meses que siguieron fueron los más felices que Vera había conocido. No notó qué sucedía al principio. La forma en que Baldrige comenzó a aparecer en su puerta con excusas, delgadas y transparentes. El consejo desea tu opinión sobre la expansión del gremio de sanadores. Sinendrath está inquieto. Quizás podrías calmar a la bestia. Los jardines están floreciendo y pensé que podrías disfrutar viéndolos. Ahora, los paseos eran diarios. Hablaban de todo y de nada. La política del reino, que él encontraba sorprendentemente fascinante. La historia de los reyes vinculados a dragones, que recitaba con el cansancio de un hombre que había memorizado demasiados ancestros muertos. Las hierbas que ella cultivaba en su jardín privado, que él escuchaba con genuino interés a pesar de entender claramente nada de ello. Y a veces no hablaban en absoluto. Solo caminaban en un cómodo silencio, con Sinendrath siguiéndolos como un enorme acompañante que escupía fuego. Maya le informó una mañana, ayudándola a vestirse para otra reunión del consejo. Dicen que el rey ha cambiado, que ahora sonríe, que se ríe. Vera sintió calor subir a sus mejillas. Simplemente está relajado. La salud del dragón ha mejorado. Ujú. La mirada de complicidad de Maya sugería que no estaba engañada. Y el hecho de que despidió a Lady Satara de la corte la semana pasada. Eso no tuvo nada que ver contigo. Vera hizo una pausa. ¿Quién? Lady Satara. La belleza de cabello negro que te ha estado lanzando miradas asesinas desde la boda. Maya bajó la voz. Estaba destinada a ser reina, ya sabes, antes de que Sinendrath la rechazara. El rumor dice que ella y el rey eran cercanos. Algo frío se deslizó a través del pecho de Vera. Él nunca la mencionó. Los hombres rara vez mencionan los errores que preferirían olvidar. Maya le dio unas palmaditas en el hombro. No te preocupes, niña. Lo que sea que ella fuera para él, tú eres lo que él quiere ahora. Cualquiera con ojos puede verlo. Pero Vera no podía sacudirse la inquietud. Esa noche, cuando Baldrige vino a caminar con ella por los jardines a la luz de la luna, se encontró observándolo de manera diferente, buscando sombras que podría haber pasado por alto. «Estás callada esta noche», observó él. «Estoy pensando. Hábito peligroso para una reina». Su voz era ligera, burlona. Se había vuelto más gentil últimamente, más cálido. El hielo en su mirada había comenzado a derretirse. Vera dejó de caminar. «¿Quién es Satara?» Baldrige se quedó muy quieto. Ninguno habló por un largo momento, la quietud rota solo por el retumbar distante de Sinendrath y el susurro del viento a través de los rosales. «Alguien de mi pasado», dijo finalmente. «Alguien que ya no importa. Ella se suponía que se casaría contigo». «Sí». «¿Qué pasó?». Se giró para mirarla, su expresión protegida de una manera que ella no había visto en semanas. Sinendrath la rechazó violentamente.
El dragón casi la quemó viva durante la ceremonia de vinculación. Nunca había visto a la criatura reaccionar de esa manera ante nadie. ¿Por qué? No lo sé. Su mandíbula se tensó. Me he hecho esa pregunta durante 3 años. Satara era todo lo que una reina debería ser. De alta cuna, hermosa, políticamente ventajosa. La unión tenía perfecto sentido. Pero Sinindrath sabía que algo estaba mal con ella. Quizás. Él dio un paso más cerca. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver el conflicto en sus ojos. O quizás el dragón simplemente te estaba esperando a ti. Vera contuvo el aliento. No sé por qué Sinindrath te eligió, continuó Baldrich en voz baja. Pero he dejado de cuestionarlo. Porque cada día que paso contigo, cada conversación, cada silencio, cada momento en que miras a mi dragón con amor en lugar de miedo. Hizo una pausa, su voz bajando. Entiendo mejor la elección. Su pulso estaba acelerado ahora, tan rápido que se sentía mareada. Baldrich, no te pediré nada, dijo rápidamente. Ese fue nuestro acuerdo. Yo solo. Él exhaló. Necesitaba que supieras que esto ya no es una obligación. Esto no es un pago. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera responder, caminando de regreso hacia el castillo con los hombros rígidos. Y Vera se quedó sola a la luz de la luna, con la mano presionada contra su pecho, donde la maldición dormida se agitó repentinamente como si hubiera sido despertada por el latido de su corazón. 3 noches después, Vera despertó con gritos. No gritos humanos, gritos de dragón. Ella tiró las sábanas y corrió descalza y en camisón por los pasillos del castillo. Los sirvientes se presionaban contra las paredes mientras ella pasaba. Los guardias gritaban preguntas que ella no respondía. Sinindrath. Algo estaba mal con Sinindrath. Irrumpió en la caverna para encontrar el caos. El dragón se agitaba contra sus cadenas. Humo y llamas brotaban de sus mandíbulas en ráfagas incontroladas. Sus escamas habían comenzado a volverse grises de nuevo. Esa horrible decadencia manchada extendiéndose por su piel como una plaga. La maldición. Alguien había reactivado la maldición usando el vínculo que aún conectaba al dragón con quienquiera que la hubiera lanzado. Y yaciendo en el suelo de piedra, convulsionando, con sangre saliendo de su nariz y oídos, estaba Baldrich. No. Vera cayó de rodillas a su lado. No, no, no. Sus ojos estaban en blanco, su cuerpo convulsionando. El vínculo, el maldito vínculo entre el dragón y el rey. Lo que fuera que estaba matando a Sinindrath, lo estaba matando a él también. Ella no pensó, no dudó. Presionó sus palmas contra su pecho y se abrió completamente, buscando la maldición que los conectaba a todos. El dolor la golpeó con la fuerza de una montaña colapsando. Esto no era como antes. Esto era peor, más profundo. La maldición había evolucionado, se había vuelto más fuerte, y mientras se vertía en su cuerpo, ella entendió por qué. Alguien la había alimentado. La magia sabía a odio, a traición, a malicia fría y calculada que había estado nutriendo esta oscuridad durante meses, esperando el momento perfecto para atacar. Vera gritó mientras la maldición la desgarraba, mientras su visión se fracturaba en negro y oro, mientras su corazón tartamudeaba en su pecho, pero no la soltó. No podía soltarla. Vera. La voz de Baldrich sonaba desesperada. Estaba consciente ahora, agarrando sus muñecas, tratando de alejarla. Detente, te matarás. Si me detengo, mueres. Ella jadeó. No me importa. A mí sí. Las palabras explotaron fuera de ella, crudas y verdaderas. Te amo, hombre imposible. No voy a perderte. Empujó más fuerte, tiró de la maldición más profundo dentro de sí misma. Sintió cómo se envolvía alrededor de su corazón como espinas, apretando, perforando, desangrándola desde adentro hacia afuera. La agitación de Sinindrath disminuyó. Las convulsiones de Baldrich se detuvieron y Vera colapsó. Lo último que escuchó fue a Baldrich gritando su nombre. Lo último que sintió fueron sus brazos atrapándola antes de que golpeara la piedra. Entonces la oscuridad se tragó todo. Cuando despertó, se estaba muriendo.
Lo sabía de la misma manera que sabía su propio nombre. La maldición había echado raíces demasiado profundas esta vez. Había encontrado su corazón y había hecho un hogar allí. Y ninguna cantidad de curación podía deshacer lo que se había hecho a sí misma. No te muevas. Baldrich estaba junto a su cama, su rostro demacrado y sus ojos enrojecidos. Parecía que no había dormido en días. Tal vez no lo había hecho. ¿Cuánto tiempo?, susurró ella. 4 días. Su voz se quebró. Los sanadores dicen que no sobrevivirás otros 4. Vera cerró los ojos. Así que esto era todo. Así era como terminaba su historia. Valió la pena, dijo suavemente. No. La mano de él encontró la de ella, apretando fuerte. No te atrevas a decir eso. Estás vivo. Sinindrath está vivo. El reino, no me importa el reino. Estaba de pie ahora, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Me importas tú, te necesito. Y estás ahí acostada diciéndome que valió la pena morir. Vera, te amo. Las palabras explotaron fuera de él, rotas y furiosas. Te he amado desde que caminaste hacia mi dragón moribundo sin miedo. Desde que tomaste su dolor en ti misma sin pedir nada a cambio. Desde que me miraste, a mí, no a la corona, no al poder, y viste a alguien que valía la pena conocer. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Vera. Se suponía que debía ser frío, continuó él, su voz rompiéndose. Se suponía que debía mantenerte a distancia. Pensé que si no me permitía que me importara, no podría ser herido de nuevo. Pero tú, cayó de rodillas junto a su cama. Tú arruinaste todo. Me hiciste sentir de nuevo. Y ahora te estás muriendo. Y yo no puedo. Podría haber una manera. La nueva voz vino de la puerta. Vera giró la cabeza para ver a una anciana parada allí, de cabello gris y ojos agudos, vestida con las túnicas de un sanador de palacio. Perdonen la intrusión, dijo la mujer, entrando, pero he estado escuchando y creo que sé cómo salvar a su reina. El nombre de la vieja sanadora era Thessaly. Serví en este castillo hace 40 años, explicó, acomodándose en una silla junto a la cama de Vera. Baldrich permaneció rígido cerca, su mano aún aferrando la de Vera. Cuando su abuelo era rey, su majestad, cuando los portadores de dolor aún no habían sido olvidados. El pecho de Vera se contrajo. ¿Sabe lo que soy? Niña, yo entrené a tu abuela. El mundo se inclinó. Vera miró fijamente a la anciana, las palabras fallándole por completo. Orgena era su nombre. Thessaly continuó gentilmente. La portadora de dolor más talentosa que jamás conocí. Podía extraer la enfermedad de un hombre moribundo y liberarla en la tierra, transformada en algo inofensivo. Ella enseñó la técnica a su hija, tu madre, antes de que comenzaran las quemas. Mi madre nunca me habló de ninguna técnica. Vera logró decir. Ella solo absorbía y sufría, porque nunca terminó su entrenamiento. La expresión de Thessaly se oscureció. Las purgas llegaron demasiado rápido. Orgena fue quemada cuando tu madre era solo una niña. El conocimiento se perdió. Pero usted lo recuerda. Recuerdo todo. La anciana se inclinó hacia adelante. La maldición dentro de ti no está destinada a quedarse en tu cuerpo. Está destinada a pasar a través de él. Tomas el dolor, sí, pero luego debes liberarlo, conectarlo a tierra, transformarlo en otra cosa. ¿Cómo? Thessaly vaciló. Esa es la parte difícil. La técnica requiere un ancla. Alguien conectado a ti lo suficientemente profundo como para que pueda mantenerte estable mientras liberas la oscuridad. Alguien cuyo vínculo sea lo suficientemente fuerte como para traerte de vuelta si vas demasiado lejos. Baldrich dio un paso adelante inmediatamente. Yo lo haré, Su Majestad. El riesgo. No me importa el riesgo. Su voz era firme. Dígame qué hacer. Thessaly lo estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. El vínculo entre ustedes ya existe. El dragón los conectó en el momento en que la eligió a ella. Todo lo que necesitan hacer es fortalecerlo. ¿Cómo? Completar el vínculo de pareja. Thessaly se movió entre ellos. Reclámela completamente, cuerpo y alma. Deje que Sinindrath sea testigo. El fuego del dragón quemará la maldición mientras pasa a través de ella,
pero solo si el vínculo es absoluto. Vera sintió calor inundar sus mejillas. Nosotros nunca... Lo sé. Thessaly se levantó. Tienen hasta la medianoche. Después de eso, la maldición alcanzará su corazón completamente, y ningún vínculo será lo suficientemente fuerte para salvarla. Los dejó solos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vera, comenzó Baldrige, necesito decirte algo primero. Ella luchó por sentarse, ignorando el dolor que atravesaba su pecho. Antes de que decidas nada, antes de que te ates a mí permanentemente, no hay nada que pudieras decirme que cambiara mi opinión. Podría haber matado a alguien. Él se detuvo. Vera se obligó a encontrar sus ojos. Antes de las prisiones, antes de todo esto, había un hombre en mi aldea, Corbin. Era cruel. Golpeaba a su esposa, lastimaba a sus hijos. Todos lo sabían, pero nadie podía probarlo. Tragó saliva con dificultad. Una noche, su esposa vino a mí, sangrando, rota, rogándome que la salvara. La curé, tomé su dolor en mí misma y sentí todo lo que él le había hecho, cada golpe, cada crueldad. Las lágrimas caían libremente ahora. Lo encontré después, borracho en la taberna, y yo lo toqué. No quise hacerlo. Estaba tan enojada y mi don simplemente se invirtió. En lugar de tomar su dolor, se lo di. Cada onza de sufrimiento que había absorbido de su esposa, la empujé dentro de él. Baldrige estaba absolutamente quieto. Él colapsó. Vera susurró. El corazón se detuvo. Dijeron que fueron causas naturales, pero yo lo sabía. Yo lo maté. Baldrige. Tal vez se lo merecía. Tal vez no. Pero lo maté. Y nunca se lo he dicho a nadie hasta ahora. Ella esperó el disgusto, el rechazo, el regreso frío del hombre que se había casado con ella por obligación. En cambio, Baldrige acunó su rostro en ambas manos y presionó su frente contra la de ella. Protegiste a alguien que no podía protegerse a sí misma, dijo en voz baja. Usaste un don que apenas entendías para detener a un monstruo. Eso no es asesinato, Vera. Eso es justicia. El reino lo llamaría magia oscura. Me quemarían si lo supieran. Entonces el reino nunca lo sabrá. Sus pulgares limpiaron sus lágrimas. Tus secretos son míos ahora. Cada sombra que llevas, la llevo contigo. Se apartó, sus ojos ardiendo con algo que hizo que ella contuviera el aliento. Te amo, dijo, a la sanadora que toma el dolor, a la mujer que camina hacia los dragones, a la reina que no sabe que ya me ha salvado 100 veces. Amo todo de ti, incluso al monstruo, especialmente al monstruo. Su voz bajó, porque yo tengo monstruos propios. Lo que sucedió después cambió todo. Baldrige la llevó a la caverna del dragón, ignorando sus protestas de que podía caminar. Cinindrath esperaba allí, con los ojos dorados brillando. La gran bestia se acurrucó alrededor de un nido de pieles y sedas que no había estado allí antes. Los sirvientes lo prepararon, explicó Baldrige, dejándola suavemente. Instrucciones de Thessaly. La caverna estaba cálida, calentada por el fuego interno del dragón. Vera debería haber sentido miedo, debería haber sentido nervios. En cambio, solo sentía certeza. Esto era correcto. Esto estaba destinado a ser. Última oportunidad para cambiar de opinión, susurró ella. La respuesta de Baldrige fue atraerla hacia un beso que robó cada pensamiento de su cabeza. En el resplandor del fuego del dragón, rodeados por la magia antigua, completaron lo que se había estado construyendo entre ellos durante meses. Baldrige fue tierno cuando ella necesitaba ternura, feroz cuando necesitaba fuego. Sus manos aprendieron cada curva de su cuerpo, cada lugar sensible, cada respiración y jadeo y grito. Y cuando finalmente la marcó, hundiendo los dientes en la unión de su cuello y hombro, ella sintió el vínculo encajar en su lugar como una llave girando en una cerradura. Cinindrath rugió. El fuego estalló a su alrededor, pero no quemó. Fluyó a través de Vera como agua, buscando la maldición enroscada alrededor de su corazón. Sintió que se aferraba, sintió que la oscuridad comenzaba a desenredarse. Sintió que la tiraban en dos direcciones a la vez. ¡Agárrate! Baldrige jadeó contra su piel. ¡Agárrate a mí! Ella lo hizo.
Agarró sus hombros lo suficientemente fuerte como para magullar. Dejó que su presencia la anclara mientras el fuego del dragón quemaba el veneno de su sangre. La maldición gritó mientras moría. Un sonido que no era un sonido. Una voz que no era una voz, llena de odio y reconocimiento. Y en ese grito, Vera escuchó un nombre. Satara. La maldición se hizo añicos. El fuego se retiró y Vera yacía en los brazos de Baldrich, jadeando, limpia y viva. Fue ella. Respiró. Satara. Ella creó la maldición. Ella la ha estado alimentando todo este tiempo. La expresión de Baldrich se volvió asesina. ¿Dónde está ella?, exigió poniéndose de pie. La despedí de la corte. Debería haber dejado el reino. Su Majestad. Un guardia apareció en la entrada de la caverna, con el rostro pálido. Perdone la interrupción, pero ha habido un incidente. Lady Satara ha tomado al consejo como rehén. Usó magia oscura para romper las protecciones. Está exigiendo hablar con usted. El salón del trono era un caos. Satara estaba de pie en el centro, rodeada por un círculo de llamas negras que crepitaban con la misma magia oscura que casi los había matado a ambos. 12 miembros del consejo estaban arrodillados dentro del círculo, sus rostros flojos por el encantamiento, y en la mano de Satara había un cuchillo presionado contra la garganta de Maya. Ah, la feliz pareja. La sonrisa de Satara era afilada como una navaja. Estaba empezando a pensar que dejarían morir a su consejo mientras ustedes se revolcaban en la guarida del dragón. Baldrich dio un paso adelante, pero Vera le agarró el brazo. «Eso es fuego maldito», dijo en voz baja. «Si cruzas el límite, te matará. El vínculo del dragón lo amplificará. Ambos morirán. Entonces, ¿qué hacemos?» Vera estudió las llamas, sintiendo su calor, su malicia, su hambre. La misma magia que había sacado de Sanendrath, la misma oscuridad que casi había muerto absorbiendo. Ella la entendía ahora, entendía cómo funcionaba. «Manténla hablando», murmuró. «Necesito tiempo». Dio un paso adelante antes de que Baldrich pudiera detenerla. «¡Satara!», gritó. «Esto es entre nosotras. Deja ir a los demás». La mujer de cabello oscuro se rió. «Entre nosotras, pequeña sanadora, ni siquiera sabes de qué se trata esto. Entonces dímelo». Los ojos de Satara brillaron. «Yo estaba destinada a ser reina. Pasé años preparándome, entrenando, perfeccionándome para esa corona. Y luego algún dragón sucio me rechazó. Y Baldrich simplemente lo aceptó. Su voz se quebró con furia. Podría haber luchado por mí. Podría haber exigido que Sinindrath reconsiderara. En cambio, me despidió como si yo no fuera nada. Me envió lejos del único hogar que había conocido. Así que maldijiste a su dragón», dijo Vera, sabiendo que lo mataría a él también. «Si yo no podía tenerlo, nadie lo tendría». El agarre de Satara se tensó en el cuchillo. Maya gimió. «Pero entonces llegaste tú. Curaste al dragón. Tomaste mi maldición en ti misma y sobreviviste. Y lo peor de todo, él te ama». Escupió la palabra como veneno. «Él nunca me amó. Nunca me miró de la manera en que te mira a ti. Así que ahora voy a quitarles todo a ambos. Empezando con esta anciana, luego el consejo, luego el dragón, luego tú. Hablas demasiado». Vera se movió. Había estado reuniendo poder mientras Satara despotricaba, sacando energía de la piedra bajo sus pies, del aire a su alrededor, del vínculo de pareja que aún cantaba en su sangre. Ahora la liberó en una sola ráfaga concentrada, no hacia Satara, sino hacia el círculo de llamas negras. El fuego gritó, el mismo sonido que había escuchado cuando la maldición murió dentro de ella. La reconoció, la temió, trató de resistir. Ella empujó más fuerte. «¿Qué estás haciendo?», chilló Satara. «Tomando tu dolor», dijo Vera con los dientes apretados, «transformándolo tal como me enseñó mi abuela». Las llamas comenzaron a cambiar de color. El negro se desvanecía a gris. El gris se desvanecía a blanco. El blanco se disolvía en pura luz dorada. «No». Satara levantó el cuchillo. Sinindrath se estrelló a través del techo del salón del trono. Piedra y vidrio explotaron por todas partes.
El dragón aterrizó directamente sobre Cetera, una garra masiva inmovilizándola contra el suelo, el cuchillo cayendo inofensivamente lejos. Las llamas restantes murieron instantáneamente. Vera colapsó de rodillas, agotada pero victoriosa. Valdrich estuvo a su lado inmediatamente, atrayéndola a sus brazos. Mujer imposible. Respiró contra su cabello. Hermosa, aterradora e imposible mujer. Ella se rió débilmente. No podía dejar que lastimara a Maya. Podrías haber muerto, pero no lo hice. Ella se apartó para mirarlo. No voy a morir, Valdrich. No ahora. No por mucho tiempo. Su beso fue desesperado y agradecido y lleno de promesas. Detrás de ellos, Satara gritaba maldiciones hasta que los guardias la arrastraron lejos. 6 meses después, el reino de Daris se había transformado. La Academia de Sanadores abrió sus puertas en el solsticio de verano, la primera institución de su tipo en un siglo. Los portadores de dolor ya no eran casados. Eran honrados, buscados, protegidos por decreto real. Vera estaba parada en la entrada de la academia, viendo a la primera clase de estudiantes entrar en fila. Algunos eran jóvenes, apenas más que niños. Otros eran viejos sanadores que habían ocultado sus dones durante décadas, finalmente libres para aprender sin miedo. «Estás llorando», observó Valdrich, deslizando un brazo alrededor de su cintura. Lágrimas de felicidad, ella se inclinó hacia él. «A mi abuela le hubiera encantado esto. Tu abuela te hubiera amado a ti». Él presionó un beso en su sien, hablando de familia. Vera se giró para ver a Thessaly acercándose, un bulto de tela en sus brazos, un bulto que se retorcía y hacía pequeños sonidos exigentes. «Alguien quiere a su madre», dijo la vieja sanadora, pasando al bebé. Vera acunó a su hija cerca, maravillándose como lo hacía todos los días ante los diminutos dedos perfectos, el mechón de cabello oscuro, los ojos que ya mostraban motas de oro entre el gris. Un regalo del dragón que la había reclamado antes de que siquiera naciera. «La influencia de Sinindrath», murmuró Valdrich, tocando la mejilla del bebé. «Los sanadores dicen que nunca han visto nada igual». El dragón la reclamó antes de que naciera. Vera sonrió. No se apartó de mi lado durante todo el embarazo. Como si fuera convocado por su nombre, Sinindrath aterrizó en el patio de la academia, enviando a los estudiantes a dispersarse con chillidos de deleite. El dragón se acercó a la familia con sorprendente gentileza, bajando su gran cabeza para olfatear al bebé. La niña se rió y agarró una escama. «Futura reina dragón», declaró Thessaly. «Nunca he visto un vínculo formarse tan joven». Valdrich atrajo a Vera más cerca, su hija acurrucada a salvo entre ellos. «¿Le contarás?», preguntó en voz baja. «¿Sobre lo que pasamos? ¿Sobre Satara y la maldición?». Vera consideró la pregunta. Satara estaba encarcelada ahora, despojada de su magia, encerrada en una torre donde no podía lastimar a nadie. El consejo había sido purgado de sus aliados. El reino estaba sanando. «Algún día», dijo finalmente, «cuando sea lo suficientemente mayor para entender, le diré que su padre era un rey frío que aprendió a sentir, que su madre era un monstruo secreto que aprendió a perdonarse a sí misma, que un dragón los unió y el amor los mantuvo allí, y la moraleja de la historia». Vera miró a su esposo, a este hombre que la había elegido cuando no tenía nada, que la había amado cuando se estaba muriendo, que había estado a su lado mientras ella quemaba cada barrera entre ellos. «Que el miedo es una jaula», dijo suavemente, «pero el amor es un dragón. Destruye lo que intenta atraparte. Protege lo que importa». Y una vez que te elige, ella se puso de puntillas y lo besó. «Nunca te suelta». Sobre ellos, Sinindrath extendió sus alas y rugió hacia el cielo. Un sonido de triunfo, de alegría, de un reino renacido. Y en la cálida luz del verano, rodeada de sanadores y dragones, y la familia con la que nunca se había atrevido a soñar, Vera finalmente entendió lo que significaba estar en casa.